es la cuna de la cultura. Por lo tanto, desde ahí nosotros podemos eh, ir adentrándonos a la historia, ¿cierto? Y a los sucesos de la época, cómo se va desarrollando el ser humano y cómo va evolucionando estos comportamientos y este habitar del ser humano. Por lo tanto, la Grecia es la cuna de la cultura porque fue rica en contexto y justamente en términos culturales es ¿cómo se llama? Una época, un país que tenía mucha riqueza cultural. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? En la manera de vivir, en la manera de ellos de habitar. Por lo tanto, aquí está la raíz, ¿cierto? Si uno dice que es la ciudadanía, este concepto tiene su raíz en la antigua Grecia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí están las primeras formulaciones de los trabajos, ¿cierto? De algunos filósofos como Platón y Sócrates que estaban preocupados justamente del modo de vivir de las personas, ¿ya? Eh, Acá en este texto dice que, si bien es cierto, tenían diferentes formas de pensar, ¿cierto? Pero de alguna otra manera se complementaban, porque finalmente, ¿qué es lo que pensaron con respecto a la ciudadanía? Que era una acción. Dice, eh, una acción que finalmente potencia y promueve el comportar humano. O sea, lo primero que nosotros podemos identificar, ¿cierto? Desde esta mirada, griega, digamos, rica en contexto cultural, es que ellos toman la ciudadanía como una acción. Dice, ¿y por qué lo toman desde esa manera y cuál es el fundamento? Que también es bastante potente e interesante. Dice, no es un mero estado de deberes y derechos, que justamente la ciudadanía tiene el adjetivo, ¿cierto? Ese significado de ser ciudadanos de deberes y derechos, que no solamente es eso, ¿ya? Porque emerge, dice, como consecuencia de nacer en cierto territorio soberano, sino que es expresión de la vida misma en conjunto con el resto. O sea, aquí la acción, más allá de los deberes, más allá de los derechos, es la vida misma en su expresión. Llámense demandas, llámense elecciones, necesidades, ahí vamos a ir, ¿cierto? Diluyendo y vamos a ir despejando algunas dudas con respecto a esta acción. Por lo tanto, estos autores reconocen que es la expresión de la vida misma en conjunto con el resto. O sea, como decía la compañera, ¿cierto? En un momento atrás, que es un todo, ¿ya? Un todo a partir, ¿cierto? De esa acción y de esa fuerza, si se quiere, de ese espíritu que lo vamos a ir viendo en conformidad de una localidad, de un estado, de un país. ¿Qué es lo que más habla en este texto, en este Power? Dice, prácticamente, por ejemplo, dice, es imposible vivir en la polis. La polis es la ciudad, ¿no? Donde estaba caracterizado en términos técnicos, ¿cierto? De desenvolverse de manera política, ¿ya? Por lo tanto, la política es una acción. O sea, en este sentido, todo lo que yo puedo pensar y decir dentro de un contexto, de un orden, es política. Independientemente de que yo pertenezca activamente a un partido X, no es el tema, porque eso es específico. El hecho de yo pensar, de yo manifestarme, ya ese es un gesto político porque tiene que ver con la acción y tiene que ver con una expresión de vida, ¿ya? Por lo tanto, Sócrates decía que el que se comportara, por ejemplo, de manera virtuosa en la ciudad podía ser llamado ciudadano, ¿ya? Por el otro. Ahí la virtud tiene que ver con un buen comportamiento. Si nosotros vamos al tema anterior, tiene que ver con la ética tiene aportes, ¿cierto? Tiene conceptos, tiene ideas, tiene reflexiones que nos permiten, de alguna manera, mirarnos y evaluarnos qué vida nos estamos dando, porque la idea es que nos demos una mejor vida. Y eso está a partir de las elecciones, está a partir de las decisiones y del compromiso. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Sócrates en este sentido? Como amplía la visión de ciudadanía, dice que el comportamiento debería ser de una manera virtuosa, vale decir, realizar el bien. Y el bien se asemeja justamente a darnos una mejor vida, ¿ya? Eh, y eso va a depender justamente en el ejercicio de la acción, cómo nosotros estamos mirando
cómo nosotros nos estamos comportando, ¿cierto? Y qué es lo que queremos construir como localidad, ¿cierto? Como región y como país, ¿ya? Dice, lo importante que debemos rescatar en esta acepción original de ciudadanía, ¿ya? Es que no era una elección. Por ejemplo, en la antigua Grecia era cero doble posibilidad de que ellos pudieran elegir si estaban de ánimo, de gana de ser ciudadanos. Nadie podía vivir en la ciudad sin actuar cívicamente, ya que una cosa implicaba a la otra y no pensaban de manera separada. Esta es la gran diferencia cuando hay países, cuando hay culturas. Todas las culturas son ricas porque son en sí mismas localidades, ¿cierto? Dentro de su entorno, pero acá la ciudad griega, ¿por qué se destaca? Porque ellos no podían vivir sin la forma de expresar, además de la forma de vivir, porque era una acción. O sea, ellos estaban constantemente habitando en la plaza, ¿cierto? En el lugar donde se reunía la gente a dialogar y a conversar, y hacían política y hacían ciudad y hacían, digamos, ciudadanía, y era un acto cívico de expresar y de evaluar, de mirar, ¿cierto? La contingencia que en ese minuto estaba. Por eso están ellos muy, de alguna forma, se destacan mucho por este ejercicio de reflexión y de habitar de una manera de ser. ¿Ya? Hasta aquí. Preguntas, dudas, reflexiones.